Definitivamente es un honor estar con la presidenta hoy. Así que pues muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a pedir que ocupen sus lugares. Vamos a dar inicio con este evento de apertura. Hoy nos encontramos aquí reunidos para inaugurar este centro de atención de becas para el bienestar. Esto no es solamente cortar un listón, no es solamente abrir una puerta. Esta es la esencia del gobierno de México, estar cerca de la población. Así que vamos a presentar a quienes nos acompañan acá al frente, iniciando con la recepción a la gobernadora del estado de Guanajuato, la maestra Livia Denise García Muñoz. De la misma forma, le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Al secretario de Educación Pública, maestro Mario Delgado Carrillo. A la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. A la secretaria de las Mujeres, Minerva Citlali Hernández Mora. A la maestra Leticia Ramírez Anaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales. Al presidente municipal de Celaya, al maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez. Y por supuesto, a quien nos llena de orgullo, a las y los mexicanos, a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, pues vamos a iniciar las intervenciones cediendo el uso de la voz a la gobernadora del estado de Guanajuato, a la maestra Livia Denise García Muñoz. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo está Celaya? Estamos muy emocionados en Guanajuato de recibir a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Gracias, presidenta, por estar hoy aquí, y a todo su gabinete que la acompaña. Gracias, presidente municipal de Celaya, Juan Miguel, muchísimas gracias. A todas y todos ustedes. Hoy es un día muy especial para Guanajuato, porque demostramos que es trabajando juntos, haciendo equipo, como vamos a resolver los grandes retos que tenemos frente a nosotros. Sí, como en todo, seguramente en el camino nos encontraremos con diferencias, pero aquí hoy estamos dos mujeres que hoy gobernamos, nuestra presidenta que gobierna México y su gobernadora de la gente. Y aquí demostramos que no hay colores que nos dividan cuando de trabajar por Guanajuato y por México se trata. Y hoy la presidenta ha venido porque hay coincidencia en temas muy importantes. Primero, la atención a las mujeres. Estuvimos inaugurando un centro libre en Silao para trabajar por el empoderamiento y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Después estuvimos en Guanajuato capital, supervisando la nueva clínica del IMSS. Esa es una gran noticia, porque la salud también nos une para trabajar por nuestra gente. Y aquí estamos en la entrega de estas becas, donde se demuestra que no hay otro camino mejor que la educación. Aquí veo a madres y padres de familia, y yo sé, como bien nos lo decían a nosotros nuestros padres, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras hijas e hijos es la educación. Y por eso estamos uniendo esfuerzos para trabajar por la educación de nuestras niñas y niños. Y hoy, presidenta, yo te quiero agradecer porque hay grandes proyectos para Guanajuato que vienen de la mano del gobierno federal. El primero, y que es muy importante, es el proyecto de agua para Guanajuato, el acueducto de la presa Solís y la tecnificación de nuestro campo.
Un proyecto tan anhelado por nuestra gente en Guanajuato y que hoy es una realidad. También te quiero agradecer por nuestro proyecto de los trenes. Presidenta, has venido impulsando este tema y sabemos que Guanajuato es una prioridad. Y me ha dado una buena noticia hoy la presidenta, que se incorporó León dentro de este proyecto de los trenes. Entonces, esa es una gran noticia para nuestro estado. Y presidenta, te queremos también agradecer porque hemos venido trabajando de la mano. Aquí en Guanajuato tienes a una aliada que va a seguir trabajando de tu mano, que va a seguir construyendo contigo, porque aquí lo que nos mueve es el trabajo por nuestra gente. Aquí lo que nos debe mover siempre es trabajar por ustedes. Así es que yo te agradezco, te doy la bienvenida. Guanajuato te recibe con los brazos abiertos. Guanajuato es tu casa, presidenta. Muchas gracias, gobernadora. Ahora es momento de ceder el uso de la voz al secretario de Educación, maestro Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que haya venido a este centro, presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadora Livia García, compañeras, compañeros de gabinete, presidente municipal Juan Miguel y todas y todos ustedes. Bueno, yo les quiero dar unas cifras de las becas, de la escuela nuestra, de vida saludable, todo lo que se hace en materia educativa. Pero quiero, antes que eso, hacerle un reconocimiento a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque nuevamente logró un gran acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que si lo comparamos con el resto del mundo, es el mejor acuerdo, son las mejores condiciones posibles que se tienen gracias a la tenacidad, al amor a la patria, a la dignidad con la que ejerce la presidencia defendiendo la soberanía de nuestro país. Sin duda tenemos el mejor equipo para enfrentar estos tiempos difíciles. Una presidenta que con su liderazgo logra lo que otras naciones no han logrado y un pueblo de México que está aquí apoyándola, participando, siendo parte de esta defensa de la patria. Muchas felicidades, presidenta. Nos sentimos muy orgullosos de la forma en cómo defiende a nuestro México. Y bueno, les doy unos datos muy rápido. La educación es una gran prioridad para el gobierno de la presidenta. Y déjenme informarles, aquí en Guanajuato tenemos ya 402,656 becarios y becarias de la Rita Cetina, la beca Rita Cetina, que hoy las y los jóvenes que están aquí presentes se van a llevar su beca para seguir estudiando. Tenemos 179,772 becarios de la beca Benito Juárez. Preparatorias tienen todas y todos su beca. Y 17,900 jóvenes en educación superior. En la escuela es nuestra, porque hace falta poner bonitas nuestras escuelas. Se van a participar en este año 2,300 escuelas, una inversión de más de 790 millones de pesos para que las escuelas estén como nuestros hijos e hijas se la merecen. También quiero informarles, presidenta del programa Vive Saludable, nos ha ayudado mucho la gobernadora. Tenemos ya 169,000 estudiantes que se les tomó su peso, su talla, se les hizo un examen de la vista, se revisaron sus dientes y ya tienen sus hojas de resultados para que asistan a las clínicas y con una cita con la nutrióloga que les dé un programa y también para que reciban sus lentes gratuitos. Y como mencionaba hace rato, que ninguna joven se quede sin estudiar. Se va a construir una nueva preparatoria en León, se van a transformar 4 secundarias, 2 en León, una en Apaseo y otro en Santa Cruz, para que en la tarde sean preparatorias. Y aquí el gobierno del estado, presidenta, asumió ese compromiso.
de ayudarnos a abrir más espacio para jóvenes, y 25 secundarias que no tienen turno vespertino a partir del 1 de septiembre van a ofrecer lugares para preparatorias. Que ninguna joven se quede sin estudiar, que todos y todas ejerzan su derecho a la educación, porque es eso, es un derecho y no un privilegio. Y como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que dice ahí en esa barda, educar es transformar. Muchas gracias a los padres y madres de familia, a las y los maestros por hacer esto posible. Bien, muchas gracias, secretario. Ahora vamos a pasar a la entrega de 2 tarjetas de manos de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e invitamos a que nos acompañe al frente a la mamá Daniela Guadalupe Aguilar Chavarría y a sus hijos Juan Pablo Guerrero Aguilar y Melanie Arlet Guerrero Aguilar, por favor. Gracias. De la misma forma invitamos a la mamá Jessica Paola Bautista León y a su hijo Brian Manuel Medina Bautista. Amigos, abajo, ¿no? Porque estoy abierto. Muchas gracias. Y ahora sí, pues ha llegado el momento de escuchar a la mujer que está llevando por buen camino al segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que vamos a escuchar el mensaje de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Llevan mucho tiempo esperando? Lo sentimos mucho. Ah, pero hubo bailable, canto, karaoke, no. También. Bueno, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias al presidente municipal, gracias por recibirnos, gracias a todas, a todos, sobre todo, gracias a las y a los jóvenes, adolescentes que van en la secundaria y que están recibiendo por primera vez la beca Rita Cetina. ¿Por qué damos becas? Hay quien piensa, bueno, desde el presidente López Obrador se dio beca a todos los jóvenes de preparatoria. Y ahora, este año dimos a todos los adolescentes de secundaria y el año que entra vamos a la primaria, vamos a las primarias. ¿Por qué son las becas? Bueno, hay quien piensa que hay que darle beca a los estudiantes que tienen más calificación, a los que tienen 9 y 10 de promedio. ¿Y qué pensamos nosotros? Pues claro que queremos que todos los estudiantes tengan buenas calificaciones y para ello pues hay que poner atención, hay que hacer las tareas, hay que trabajar porque siempre el esfuerzo personal es muy importante. Pero a veces hay niños y niñas que no llegaron desayunados a la escuela y no les podemos pedir el mismo esfuerzo que los que no llegaron desayunados. O hay veces que tienen algún problema en la casa y tienen pues distintas situaciones que no les permiten tener una calificación mayor. O también la calificación, miren que he sido maestra muchos años de mi vida, a veces es subjetiva.
no necesariamente las maestras y los maestros, que son de lo mejor que tiene nuestro país, no necesariamente pues le ponen la calificación de 9, porque a lo mejor tuvo 8.4, que es prácticamente 8.5, que hubiera subido a 9. Entonces, dar beca por calificaciones resulta injusto. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Darle becas a todas y a todos los estudiantes de secundaria. ¿Por qué? Pues es como aquí en Guanajuato, les dan útiles y uniformes escolares, ¿cierto? Pero no se lo dan solamente a unos o a otros, se lo dan a todos. Pues nosotros también la beca es para todas y para todos, porque pensamos que los niños, las niñas, las y los adolescentes deben llegar parejos a la escuela, parejos. Que las familias tengan lo mínimo indispensable que es necesario para que los hijos estén bien en la escuela. Que tengan para más útiles, para uniformes, que tengan para la comida, durante el recreo en la escuela, que tengan lo necesario. Si todos llegan parejas y parejos a la escuela, pues entonces van a llegar iguales. Y ya cuando llegan iguales, pues ya es distinto pedirles un mayor esfuerzo a cada uno de ellos. Esa es la primera razón. Es universal, es para todas y todos. Universal para los que estudian en escuela pública. ¿Por qué en escuela pública? Pues porque está bien que haya escuela particular, no nos oponemos, pero la escuela particular es para quien tiene dinero para pagar por la educación. Y está bien que exista, pero el gobierno tiene una responsabilidad, que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones, la mejor. Entonces, para que todos lleguen parejo y además escuela pública, porque queremos que sea lo mejor de lo mejor la escuela pública. De hecho, ya lo es, porque se habló muy mal de la escuela pública, pero la verdad es que las maestras y los maestros de México es de lo mejor que tiene nuestro país. Y mamás y papás, les dejamos a los maestros, a nuestros hijos. A veces pasan más tiempo con los maestros que con uno si tiene que ir a trabajar. Entonces, para que lleguen parejos y porque creemos en la educación pública como un derecho. Pero además, nosotros creemos que el mejor regalo que le podamos dar a nuestros hijos es, por supuesto, amor en primer lugar y segundo, educación. Queremos que las y los jóvenes estén en la escuela, que les guste la secundaria, que se sientan a gusto, que se sientan protegidos, que se sientan parte de la sociedad. La educación es algo extraordinario, no solamente nos permite aprender, tener más conocimientos, sino que nos permite convivir en sociedad, aprender valores que son indispensables para la vida. Entonces, que lleguen parejos, la educación pública, la mejor de todas las educaciones. Educación, educación y más educación es lo que queremos para nuestros hijos. Por eso el día de hoy pues estamos con ustedes celebrando esta beca Rita Cetina. Rita Cetina, lleva este nombre de Rita Cetina porque Rita Cetina fue una maestra yucateca que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella tuvo una visión, un anhelo, que las niñas tuvieran educación, porque hubo una época en nuestro país en que a las niñas se nos veía distinto, se nos veía, ¿verdad? Yo también me siento niña, se nos veía distinto, se pensaba que la educación era para los niños y no para las niñas, que los niños eran los que deberían estudiar y las niñas pues deberían aprender solamente las labores del hogar. Y Rita Cetina fue una maestra que desde el principio dijo no, las niñas tienen el mismo derecho que los niños a estudiar y aprender y hacer lo que quieran ser. Así que en honor a ella, que fíjense, ella fue maestra de Elvia Carrillo Puerto, una mujer extraordinaria también yucateca
que luchó por los derechos de los mayas en Yucatán junto a su hermano, pero además fue una de las mujeres que peleó para que las mujeres tuviéramos derecho a votar. Entonces, en honor a Rita Cetina, esta beca se llama Rita Cetina, porque todo lo que vamos a hacer en este sexenio le vamos a poner nombres de heroínas, de mujeres, porque cuando yo estudié, pueden decir, sí, fue hace mucho. En realidad nos hablaban de los héroes y parecía que los únicos protagonistas de la historia de México habían sido hombres. Y claro que hay grandes héroes en la historia de México. Miguel Hidalgo y Costilla, aquí en la cuna de la independencia en Guanajuato. Morelos, Allende, Aldama. Después los grandes de la Reforma, Benito Juárez, en la Revolución, pero también ha habido grandes mujeres en nuestra historia que transformaron México. En la independencia hablamos de Josefa Ortiz, que no solamente dio el zapatazo para avisarle a Miguel Hidalgo que ya lo habían descubierto, sino que durante toda su vida peleó por la independencia. O también Leona Vicario, una escritora en aquellas épocas, periodista, de las primeras periodistas mexicanas, heroína de la independencia. Así que este sexenio, pues como llegamos las mujeres, porque llegamos todas las mujeres a la presidencia, vamos a ponerle nombre de heroínas a todo lo que estamos haciendo en el gobierno. Bueno, ¿para qué es este lugar? Porque Mario habló, nuestro secretario de Educación, la gobernadora también, pero es importante que sepan para qué es este lugar. A ver, ¿por qué no explicas, Julio? ¿Para qué son estos lugares? Sí, pues a ver, este Centro de Atención de Becas para el Bienestar, pues nace de la esencia del gobierno de México. En lugar de buscar cómo la gente venga al gobierno, nosotros pensamos que somos el gobierno quienes tenemos que ir a la población. Es por eso que ahora estamos abriendo estos puntos que van a estar en sus municipios de origen, en donde ustedes van a poder venir a consultar, van a poder venir a hacer sus registros, van a poder venir a resolver cualquier trámite que tengan con el programa o los programas de becas. Llámese Rita Cetina, llámese Benito Juárez o llámese Jóvenes Escribiendo el Futuro. Así que este espacio no es del gobierno, este espacio es de ustedes y para ustedes, para que aquí podamos resolver todo lo habido y por haber y cumplir con la instrucción que nos ha dado la presidenta. Ningún estudiante fuera de este gran sistema de becas para poder ir transformando a través de la educación cada día más nuestro país. De eso va este Centro de Atención de Becas para el Bienestar. Bueno. Ahora les tenemos algunas noticias para Celaya. A ver, ya me dijo aquí la gobernadora que se están transformando 4 secundarias que no tienen turno vespertino para que en la tarde pueda haber ahí preparatoria, para que haya más preparatorias en Celaya. Y le voy a encargar aquí a Mario. ¿Cuántas preparatorias hay en Celaya? Acá está el secretario, que nos pasa ¿Son suficientes? ¿Se necesitan más? Bueno, le vamos a encargar aquí al secretario de Educación que se ponga de acuerdo con el presidente municipal y con la gobernadora para que haya más preparatorias. Para que cuando salgan de la secundaria no tengan problema, que digan quiero seguir estudiando, pues a seguir estudiando, porque ¿dónde deben estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? En la escuela, pues hay que hacer más escuelas. Entonces aquí le encargo a Mario, se pone de acuerdo con la gobernadora para que haya más preparatorias en Celaya. Ese es uno. Y hace un rato nos pidió algo la gobernadora, estaba Zoé Robledo con nosotros, pero tuvo que retirarse.
vamos a hacer una unidad de medicina familiar aquí en Celaya, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y vamos a seguir apoyándoles. Es nuestro deseo, no solamente nuestro pensamiento, sino también nuestra acción. Y como bien decía la gobernadora, aquí estamos trabajando juntas y en este proceso, junto con el presidente municipal. Sabemos que todavía hay temas de seguridad, lo sabemos, y estamos trabajando todos los días para ello. Y en eso no hay diferencias. Nos ponemos de acuerdo siempre por el bienestar de los habitantes de Guanajuato. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, de verdad. A ver, les voy a hacer una pregunta para despedirme. ¿Quiénes tienen familiares allá del otro lado de la frontera, en Estados Unidos? Muchos guanajuatenses tienen familia allá, yo también tengo familia allá desde hace muchísimos años. Las y los mexicanos tenemos familiares del otro lado. Díganles que estamos cerca de ellos, que desde los consulados les estamos apoyando, que si desean regresar aquí los recibimos siempre con los brazos abiertos y que se oiga bien y fuerte. Las y los mexicanos no solamente nos ayudan cuando están del otro lado, sino que han construido el país que es Estados Unidos. Si no fuera por las y los mexicanos, migrantes, trabajadores, Estados Unidos no sería el país que es. Así que ¡vivan los migrantes! México se escribe con M de migrante. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva Celaya! ¡Que viva México! Muchas gracias, presidenta. Ahora vamos a pedir a todas y a todos ponerse de pie. Por favor, vamos a hacer el corte de listón inaugural de este Centro de Atención de Becas para el Bienestar del Gobierno de México. A ver, vamos a pedirle a los que están ahí bien animados que nos ayuden a contar hasta 3 para hacer el corte de listón. A la cuenta de 3 vamos hacia el 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1. Queda formalmente instalado este Centro de Atención de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, un punto de encuentro para que avancemos hacia la universalidad de las becas. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este bonito evento.